Muy buenas amigos televidentes de su programa Libertad de Expresión. Nuevamente les damos las gracias por estar en sintonía en nuestra transmisión que estamos haciendo de forma directa por Telecanal 28, igualmente por Facebook, también por nuestro canal de YouTube y también a los que nos van a ver en diferido. Así que muchas gracias. Santos, ¿cómo te sientes? Buenas tardes a todos los seguidores de este gran programa Libertad de Expresión. Aquí estamos iniciando la Semana Mayor, la Semana Santa, los dominicanos y la gente de religión católica y también los cristianos de otras manifestaciones cristianas. Hoy es un día muy especial que realmente ya la gente comienza a desplazarse. Muchas empresas hoy ya es el último día de labor, entonces ya aquí estamos para llevar un buen contenido a nuestros seguidores y a nuestros televidentes. Santo, fíjate, tú sabes que el pasado martes, el día 8, se produjo un desplome del techo de una discoteca, la discoteca Yeset, que es la discoteca de más prestigio en la República Dominicana, y eso ocasionó la muerte de 231 personas y aproximadamente decenas de heridos. Al principio, el mundo estaba acongojado, el pueblo dominicano, porque es la peor tragedia que ha ocurrido en este país. Incluso nadie se iba a imaginar que en un establecimiento como ese se iba a producir un colapso total de un techo, porque regularmente cuando se producen esos acontecimientos, que puede ser por un terremoto, por una falla cualquiera, comienzan a desprenderse pedazos, se puede desprender una parte, pero de manera total y sin ninguna explicación lógica, y que haya matado tantas personas, eso realmente ha provocado un gran dolor en todos los dominicanos, inclusive hasta en otros países, porque varios ciudadanos de otras naciones, como por ejemplo Venezuela, en Venezuela murieron más de 10 personas que estaban en esa discoteca, que estaba precisamente amenizando el famoso merenguero dominicano Ruby Pérez, quien se le catalogaba como una de las voces artísticas más altas del merengue. Entonces, una vez pasado el duelo prácticamente del rescate de los muertos y los heridos, entonces ahora se ha iniciado un asunto a través de los medios de comunicación sobre la exigencia de que se aplique justicia. ¿Y a quién se le debe aplicar justicia? Bueno, lo que la mayoría de la gente está reclamando, muchos medios de comunicación, muchos periodistas y personas comunes, es precisamente al propietario del inmueble, que es el empresario Antonio Espaillat. Entonces, en esos reclamos de justicia hay dos variantes que se pueden decir, que son que todos los afectados, ya sean los familiares de los muertos y de los heridos, pueden hacer dos tipos de reclamaciones. Una demanda por daño y perjuicio en responsabilidad civil, y otra demanda en responsabilidad penal. Pero mucha gente lo que quiere es ver que Antonio Espaillat esté preso, esté detrás de las rejas, y otros lo hubiesen preferido que se hubiese quedado hubiese estado el día del derrumbe y que hubiera estado también dentro de los escombros y probablemente hasta con lesiones o quién sabe. ¿Qué tú dices de eso, en esa parte? Bueno, realmente esto es un asunto que ya luego de los hechos de este lamentable, como que dice, accidente, podría decir, y donde han habido tantas víctimas,
directas e indirectas, como el caso de Jaina, que solamente en Jaina hay más de 25 personas fallecidas. Creo que ya esto cae ahora en el ámbito del derecho, de los abogados, de los técnicos, las autoridades judiciales. Y hay muchas opiniones, pero realmente habría que esperar el informe que rinda la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, que es la que está coordinando las investigaciones que va a hacer de parte que ha ordenado por lo menos las autoridades, para que se diga, se investigue el por qué, qué pasó y a qué obedeció esta situación de este techo, de esta discoteca. Realmente, cualquier cosa que uno vaya a opinar, ahí realmente creo que, aunque uno tiene derecho a dar sus opiniones, de los muchos comentarios que hay, que había debilidad en el techo, que había muchos equipos encima del techo, que muchas cosas, pero esta comisión técnica y de profesionales creo que podrá dar un buen informe a las autoridades y realmente a la justicia, porque realmente ya lo que se está hablando es que van a venir muchas demandas civiles por daños. Bueno, mira, ahí dice Antonio Espaillá a la cárcel, pues eso es lo que quiere mucha gente. Hay varias vistas. Yo estuve observando muchos canales de YouTube, de televisión. Entonces, yo voy desde el punto de vista jurídica, yo voy a dar mi opinión. Fíjense, como dije anteriormente, los familiares de los fallecidos, que fueron 231, y los que resultaron heridos, tienen dos opciones que hacer. Una que es indiscutible, que eso es por defecto, que deben hacerlo obligatoriamente, que es una por responsabilidad civil. Es decir, la responsabilidad civil es uno de los principios que se otorga a cualquier persona, que es un método indemnizatorio, es decir, tiene que recibir un dinero de compensación, ya sea por las heridas o la muerte de alguna persona. Se puede dividir en una responsabilidad contractual y una responsabilidad extracontractual. En este caso es una responsabilidad extracontractual. Entonces, de acuerdo al Código Civil Dominicano, el artículo 1382, que es donde se fundamenta, dice que todo aquel que cause un daño a otra persona está obligado a repararlo. Entonces, todas las personas que estuvieron ahí de una manera u otra tienen el derecho y la obligación de demandar en responsabilidad civil. Eso es innegable. Y tienen que además ellos también recibir una indemnización. Ahora bien, hay muchas personas, como hemos visto ahí, que hablan, por ejemplo, de negligencia, de que Antonio Espaillá debe estar preso, de que vayan a la cárcel, ese tipo de cosas. Eso entonces cae dentro del ámbito de la responsabilidad penal. Entonces, el Código Penal establece en su artículo 319 que cualquier persona que por torpeza, imprudencia o negligencia sea responsable de un homicidio involuntario podría enfrentar prisión correccional de 3 meses a 2 años. Es decir, si a este señor se le demanda penalmente y se le encuentra culpable, la pena es de 3 meses a 2 años. Ahora bien, lo que pasa es que también, lo que yo entiendo, es que ese código establece claramente lo siguiente, como dice: si él ha cometido torpeza, imprudencia o negligencia. Y mucha gente entiende que él cometió negligencia, que cometió imprudencia, que no reparó el techo. Ahora bien, pero ven acá, y en ese aspecto ya de que él, a nivel personal, como empresario, pero ¿y las autoridades dónde están? Las autoridades están, todos estos opinadores y estas cosas de YouTube y estos programas, están obviando ahí que él es culpable, que la cabeza de Antonio Espaillá. Yo no tengo que defenderlo, pero ¿y las autoridades que tengan que ver con supervisión de infraestructura y estos edificios que no estén en condiciones, donde asisten tantas personas que corren riesgo de su vida? ¿No? El Ayuntamiento del Distrito Nacional no tiene que ver con eso.
Bueno, planeamiento urbano y eso, los bomberos y ese tipo de instituciones. Te voy a decir lo siguiente, las tres partes, te voy a decir, y después te voy a hablar de mi concepto sobre las autoridades. Sobre las tres partes que dice torpeza, ¿no es verdad? Sí. Imprudencia o negligencia. Es decir, eso significa que tú, por ejemplo, si tú haces vamos a suponer que tú haces una edificación y lo haces mal hecho, no utiliza los profesionales. El cemento, que da el cemento, la cantidad de acero que lleva. No utiliza el profesional que debe ser, no tiene los permisos correspondientes y utilizan, por ejemplo, los materiales que no barato, materiales de mala calidad, eso sí. Ok, entonces, igualmente, si cometen, por ejemplo, alguna negligencia, que te por ejemplo, ahí estaban señalando un caso que ocurrió en La Vega, de una tienda que se desplomó. Tienen una demanda civil en mayo, hay juicio de fondo. Exactamente, pero ahora bien, ¿qué sucede? Que dicen, por ejemplo, que esa edificación, han salido videos de que en algunas oportunidades se estaban cayendo arenas y algunos pedazos de techo, de cemento, y que eso es un indicio de que el propietario, el señor Antonio Espaillá, que yo no lo conozco, o sea, no lo conozco en el sentido de que nunca me he juntado con él, no he trabajado en su medio de comunicación porque él es un empresario de la comunicación, él tiene más de 50 medios de comunicación. Que administra, sí. Entonces no lo conozco. Pero yo me pregunto, para condenar a este señor, por negligencia, ese tipo, hay que ver si realmente él cometió torpeza, imprudencia o negligencia. Entonces, ¿cómo se puede comprobar eso? Por ejemplo, si hay una autoridad. Los técnicos, el informe que den informe técnico. No. Por lo menos el informe técnico no. Yo creo, por ejemplo, supongamos que el informe técnico diga, bueno, esa edificación, ese techo estaba mal construido. O ya venía. venía por lo menos presentando fallas y ese tipo de cosas. Pero yo le pregunto, y él, el ingeniero, él tiene que predecir que ese techo se iba a desplomar porque tenía arenisca. No, yo creo que no. Él tendría que tener las recomendaciones de un experto. Él tenía que alguien, por ejemplo, algún organismo, tenía que haber hecho una supervisión y decirle, mire, usted tiene que arreglarse el techo y darle un plazo para que pueda seguir operando. O sea, hacerle una advertencia. Pero, ¿quién iba a imaginar que ese techo se iba a desplomar? Porque ese es el único episodio que ha ocurrido en este país donde el techo se desploma totalmente, completamente. David, eso no va a ocurrir porque aquí no hay tradición de eso. Ese es el problema, que no hay tradición de supervisión. No la hay. Porque si ahí hubo un incendio en el 2023, que dicen que fue la planta, que se incendió, no sé si el techo sufrió lo que sea, mal tiempo que tenía esa construcción, ese tipo de cosas. El problema de todo eso que tú dices es cierto, pero es que también aquí no hay organismo que haga eso. Ahora de que van a someter un proyecto de ley para eso. Pero aquí hay una reglamentación de los ayuntamientos, planeamiento urbano, donde te aprueban los planos. Y creo que en Obras Públicas también hay un departamento donde te aprueban los planos, sí, claro, la estructura, claro. Y todo, son ingenieros lo que hay ahí. La cantidad de materiales que tú tienes que utilizar, la cantidad de cemento, la cantidad de varillas para que el pueblo entienda que lleva una edificación de tantos metros por tantos metros. Aquí existe todo eso. Exactamente. Si tú vas a someter si tú vas a hacer una construcción, tú tienes que llevar a varios organismos, incluyendo el ayuntamiento. Exacto. Y obras públicas. Los planos. Que te lo aprueben. Que te lo aprueben todo eso. Pero ¿qué sucede? Ese edificio lo construyeron en el 1952 y lo hizo un arquitecto. ¿En qué año? Hace 52 años. Sí, pero he escuchado algunos técnicos, escúchame para que tú sigas, he escuchado algunos técnicos decir que cada construcción tiene que especificar para qué es el uso que se le va a dar. Porque cuando se construyó eso fue para un cine. Sí, pero eso no. Y he escuchado eso, y que no es lo mismo, discoteca, donde hay muchos sonidos, muchas cosas. Puede ser que tengas razón, pero tú puedes hacer modificación
a una... Y la modificación no tiene que estar aprobada por los organismos Todos correspondientes. tienen que aprobarlo. Aprobarlo. Sí. Si tú vas a modificar, por ejemplo, yo tuve no hace mucho una experiencia que es un barrio ahí de Santo Domingo Este, que una tía mía iba a hacer una ampliación. Y qué sé yo, el ayuntamiento fue por allá a supervisar eso. Sí. Creo que la supervisión que ellos hicieron fue cobrar 8,000 pesos, que ellos no supervisaron nada. Sí, Ellos porque- simplemente lo que ellos andan es cobrando, porque eso es- cobrando, pero no supervisando nada. Eso es lo que fundamentalmente lo que hacen los ayuntamientos, que si ven que hay una construcción ilegal, la paraliza, entonces ellos van y pagan los impuestos correspondientes a ese arbitrio. Y entonces tú lo pagas y tú sigues. Pero ahora, ¿qué sucede? Vamos a hablar en términos real, que dice mucha gente, bueno, ahí no hubo supervisión, pero aquí no hay ninguna ley que diga que un organismo tiene que supervisar los más de 10 millones de edificaciones que hay aquí. E inclusive, ni siquiera Los bomberos. ni siquiera las instituciones públicas, porque aquí hay muchas instituciones públicas que presentan más deterioro que esa discoteca. Entonces, en términos reales, aquí no hay personal en la República Dominicana. Pero después que te aprueban los planos, ya Obras Públicas no tiene, ya se olvida de eso entonces. Se olvida de eso. Se te olvida de Y el eso. ayuntamiento jamás pasan por ahí. Pero tú, ¿hay algún indicio, alguna historia de que el ayuntamiento o la obra pública va a supervisar algún edificio? Ahora yo veo que a veces en algunas obras sí, dicen suspendida, dice, por el ayuntamiento tal, paralizada, y hubo unos letreros que ponen. Lo que sucede es, Porque seguro no están pagando. lo que pasa es que cuando hay una construcción, por ejemplo, tú estás haciendo un edificio y hay, por ejemplo, una junta de vecinos o alguna institución, O alguien que se opone. alguien que se opone, entonces, por una violación de una ley de lo que sea, de todas esas leyes que hay, ley de urbanismo, ley de que no pueden tener más de uno, dos, tres niveles, y eso tiene 10 niveles, ese tipo de cosas. O si no está respetando los linderos que debe tener cada edificación, entonces tú puedes hacer una demanda. Igualmente, si tú hay un litigio por derechos registrados. Mira, tú sabías que aquí se aprobó una nueva ley de ordenamiento territorial. Sí. Yo ando dando seguimiento en el programa Sí. que yo hacía. Pero realmente que aquí, tú que eres abogado, aquí existen todas las leyes, David. Sí, hay miles de leyes. Hay miles de leyes. ¿Tú crees que aquí no hay ninguna ley que esté por ahí engavetada de los tiempos de Trujillo, Balaguer, Puede ser. de supervisión de edificaciones? Eso tiene que estar por ahí. Puede obra ser, pero pública aún o la algo. haya, es muy difícil que un país cualquiera, un organismo pueda verificar de mutuo propio, al menos que no haya una denuncia. En Nueva York lo hacen. ¿Eh? En Estados Unidos lo hacen. Digo, nosotros no podemos compararnos con Estados Unidos. Yo creo Sí, que pero- se exagera cuando nosotros queremos compararnos con Estados Unidos, pero los bomberos en Nueva York, que yo tuve unos días, tienen mucho más fuerza legal Sí. y hay que ir todo para cualquier tipo de edificación y tipo de cosas que la misma policía. Sí, pero o sea, para asunto porque es la seguridad. pero de el la gente. ayuntamiento, pero los bomberos y los demás organismos, por ejemplo, por intuición, no van a ir a un edificio, al menos que no haya una denuncia, o lo pongan, por ejemplo, los otros días, yo tengo una visita a mi casa, que vive en Estados Unidos, y la pompa que ellos llaman de agua, cogió fuego. ¿Verdad? O estaba cogiendo fuego. Entonces llaman a los bomberos, de una vez van, te revisan y te chequean y te dicen, mire, tú tienes que apagar esto, y te dan te dan todo un protocolo. Yeah. ¿No, verdad? Pero aquí no, pero ellos van porque lo llamaron, porque hay una emergencia. Entonces, ¿cómo tú crees? Pero también hay una especie como de registro de que tú cada cierto tiempo, como la licencia de conducir y como a los vehículos, las revistas que todos los años había que revisar. Bueno. Los dueños de edificios y de ese tipo de cosas tienen como que ir todos los años a un departamento para ver si la inspección, si tal día. y ese tipo de cosas, Mira, ¿no? ese tipo de edificio le da una licencia, ¿no? Sí. Por ejemplo, te voy a decir, en el caso de hoteles, bares y restaurantes, que es del Ministerio de Turismo, para renovarte la licencia, tú tienes que tener una póliza de responsabilidad civil, una póliza de responsabilidad penal, y además los técnicos
y los inspectores van a verificar la edificación. Tienen que estar todo en regla, porque aquí no es verdad que no se verifica, porque yo tengo clientes que el Ministerio de Turismo va y chequea, pero el problema es que esa edificación, nadie en la vida se iba a imaginar que se iba a desplomar, aún caiga arena y haya caído un pedazo de concreto del techo, porque eso era inimaginable. Eso no pasa, eso ha pasado solamente una vez en la República Dominicana y no es tan común. Se han derrumbado, ese techo no lo vi, pero aquí se han derrumbado edificios. Se puede, Sí, en San Cristóbal se desplomó edificios. En construcción, claro, en construcción. Se pueden presentar derrumbes de edificios, inclusive, Sí, como tú dices. Techos, se pueden producir de otra manera, por sismo, porque no, y cuestiones estructurales, de problemas de construcción. Pero si tú estás en una institución, en un inmueble que está operando normalmente y que nadie se puede imaginar, porque es que nadie se puede imaginar que ese techo iba a colapsar ese día, no, y de esa manera. Eso es verdad. Entonces, ¿cómo tú le puedes atribuir a una persona que no tenía ni idea de que eso se iba a colapsar, que cometió torpeza, negligencia o imprudencia, si nadie le notificó una comunicación de un organismo estatal que le intimen arreglar eso? Entonces, ¿de qué que se libera el señor Espaillá entonces? A mí me parece que es válida que todo el que quiera hacer una demanda civil o penal lo pueda hacer. Okay. Eso está en su derecho. Sí. No se lo puede quitar. Inclusive ya hay donde se produjo la primera demanda, ¿verdad? Contra Antonio Espaillá. Creo que fue, déjame ver, dice que familiares de víctimas de colapso presentan demandas por presunta negligencia. Entonces, los familiares de Virgilio Rafael Cruz Aponte, uno de los 231 muertos por el derrumbe de la discoteca Yesén en Santo Domingo el 8 de abril, presentaron este lunes una demanda civil por presunta negligencia contra los propietarios del local y varias entidades públicas. También demandaron al ayuntamiento y no sé si obra pública. Eso también es otro exceso, porque ahora... O sea, de lo que él entonces quedaría libre de responsabilidad penal. No, porque esto es una demanda penal. ¿Esa es penal? Sí. ¿O civil? Esto es una demanda penal con constitución y actor civil, es decir, las dos juntas. Ah, las dos. Tú la puedes hacer las dos juntas. Entonces todo el mundo la puede hacer juntas, pero ¿cómo se demuestra, como yo dije, la negligencia? ¿Cómo se puede demostrar en términos penales que él fue negligente en no reparar el techo? Porque yo entiendo que nadie, ningún organismo le ha notificado y le ha advertido de que este techo iba a colapsar, y tampoco nadie se iba a imaginar que ese techo iba a colapsar. Él puede decir, no, yo no. Podía tener problemas de filtraciones, pero no que se iba a caer. No que se iba a caer, bueno, puede ser que tenga una filtración y que lo hayan reparado, pero colapsarse de esta manera. Entonces, sin ánimo de que yo esté defendiendo a ese señor, yo entiendo que la culpabilidad penal es un poquito difícil de aplicársele para mí, ¿no? Yo como abogado, porque eso fue una tragedia que se puede decir que entra dentro de los catástrofes naturales. Cuando se cae un avión. Exactamente, cuando se cae un avión. Un fuego. Un fuego, ese tipo de cosas. Pero no obstante, todos los que están afectados tienen derecho. Ahora bien, yo lo que a mí me extraña de él, ¿por qué hay ahora mismo tanta hazaña contra ese señor, pero de manera muy agresiva? Lo insultan, dicen que tiene que estar preso, que es un bandido. O sea, periodistas y gente común le han enfocado ensañado contra ese empresario. No lo estoy defendiendo, yo pienso que, como dije, todos tienen derecho. Ahora bien, todos tienen derecho, todos los afectados tienen derecho a hacer una demanda civil y penal,
Pero también los abogados, yo como abogado, ven también una puerta abierta para tú demandar y tú tener también recursos económicos, porque como él es un empresario y tiene muchos recursos, se supone hablar, tiene muchos recursos, dice, bueno, vamos a demandar, y entonces nosotros aquí podemos lograr indemnizaciones y hasta acuerdos entre las partes, acuerdos millonarios que favorezcan a los familiares y también favorezcan al abogado. ¿Y eso no tendría un seguro esa empresa? Obligatoriamente, yo no te puedo decir si tiene seguro o no, pero obligatoriamente, para renovarle una licencia a un centro de diversión, tienen que tener dos pólizas fundamentales, que son una póliza contra incendio y una póliza contra la responsabilidad civil. ¿Entiendes? Obligatoriamente. Ahora, si él no tiene una póliza de responsabilidad civil, el seguro no, claro, si no hay póliza, el seguro no interviene. Entonces él va a tener que de manera personal asumir todos los gastos y todas las demandas que se puedan hacer y la sentencia. O sea que podría irse a la quiebra entonces con todas esas demandas. Es probable, depende de los recursos. Me dice que hay otras empresas que son socios de él en esa discoteca, están hablando del grupo Rainier y esa gente. Bueno, porque que también, tienen acciones ahí. También esa es otra cosa, la discoteca está a nombre de una compañía. Entonces, en términos legales, los accionistas responden hasta ciertos términos en derecho de indemnización. Esa también es otra limitante para las personas que van a demandar. Igualmente, yo creo que hay gente que no van, por ejemplo, que no van a demandar. No creo que la familia Grullón, que es la del Banco Popular, porque el dueño, el fundador de ese banco, el banco más poderoso de la República Dominicana, perdió dos hijos, ese señor. Y esos son gente muy poderosa. De todas maneras, yo entiendo que lo que sigue ahora son muchas demandas, muchas acusaciones contra este señor Antonio Espaillá. No sé cómo saldrá de esto, no sé cómo va a llegar. Bueno, él ha dicho que está dispuesto a colaborar. Es que no tiene de otra, tiene que dar frente. Tiene que ir al Ministerio Público. Tiene que ir porque no puede huir, no puede irse del país, porque entonces si así sí le da mayor. Y como tú dices que es una compañía, por lo menos en términos personales, él como representante puede ir, o sea que tal vez eso no le afecte a él en lo personal, porque claro, como un ser humano y que murieron empleados y él estando al frente de eso, debe tener algún tipo de... Bueno, también los empleados tienen derecho, porque los empleados que murieron como seis. Como seis, sí. Empleados, eso tienen unos derechos de hacer una demanda por riesgos laborales, los familiares. Por eso lo pagaría al Cesaril. Sí, exactamente. Por ese lado también. Entonces, nada, señores, hacemos una pausa. Esperemos, vamos a ver cómo va a terminar todo esto. Y reiterando que todos los afectados tienen derecho a hacer su demanda civil o penal. Y la justicia dirá cómo terminará este doloroso caso. Hacemos una pausa y retornamos. Construye tu villa o residencia en el proyecto ecoturístico Vistas del Atlántico, en La Galera, Samaná. Tendrá áreas verdes y comerciales, casa club, senderos ecológicos, control de acceso, seguridad privada y más. Cerca de hermosas playas, desde 400 metros y desde $60 el metro. Visítanos. Tenemos financiamientos disponibles. Llámanos al 809-697-3682, 809-880-7062 y el 809-847-6809. Vea cada jueves, a partir de las 5 de la tarde, el programa Libertad de Expresión, con entrevistas, reportajes y comentarios por Telecanal 28 y varias redes de sistemas de cable. Conducido por David R. Lorenzo, Santo Asensio y Doris Castro. Síganos en YouTube, Libertad de Expresión RD, Instagram, Libertad de Expresión DR y por la página web libertadexpresión.net.